Bueno, estamos en este Sanos de la Azotea, para nosotros muy importante, porque estamos en el Día Mundial de la Salud, como todos los 7 de abril, y vamos a charlar unos momentos con Jorge Rachid, médico sanitarista, cirujano. Él siempre dice que, y lo pone bien en claro, un médico de barrio, militante político, y para nuestras escuchas siempre es alguien que te quieren escuchar, Jorge, así que en principio te agradecemos por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, Jorge, como para arrancar, ¿podrías hacer un repaso histórico sobre el Día Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que tiene ese correlato, ¿no? El inicio, si se quiere, de este día. Claro, bueno, me parece buena pregunta porque también es bueno contextualizar. Estamos hablando del año 1948, en una posguerra que había terminado 3 años antes, en mayo del 45 en Europa y en septiembre del 45 en Japón, con la bomba atómica que arrojaron los norteamericanos en Hiroshima y Nagasaki. Así que a partir de eso se va constituyendo la idea de recrear lo que había sido anteriormente el Consejo de las Naciones, y se funda las Naciones Unidas. Naciones Unidas que intenta dejar atrás el horror de este siglo XX, de las 2 grandes guerras, que habían traído como consecuencia también el avance de algunos sistemas solidarios, como el Estado de Bienestar, en la Primera Guerra con Bismarck en Alemania, el Imperio Austrohúngaro, y en la Segunda Guerra con Beveridge en Inglaterra, digamos, que plantean todo un sistema de protección para las viudas, para los mutilados, para los excombatientes, para los mayores. Es decir, la devastación de las guerras producen un sentimiento universal de concordia y de solidaridad que expresa en su momento esta creación de la Organización Mundial de la Salud en el seno de Naciones Unidas incipientes. En el mismo tiempo en que se funda, por ejemplo, o debería haberse fundado, el Estado de Israel y el Estado palestino. Esa es la época, 1948. O sea que estamos hablando de un tiempo en donde el mundo supuestamente iba a dejar atrás los horrores de la guerra. Se habían repartido el mundo en Yalta, Roosevelt, Stalin y Churchill, y lo que creíamos que iba a durar para siempre, a los 2 años desencadena en 1950 la guerra de Corea, una guerra también larga, de 1 millón de muertos, bueno, estos dramas que tiene la humanidad. Sí. Pero independientemente de eso, la Organización Mundial de la Salud en sus fundamentos plantea cuestiones sanitarias sumamente agradables a los oídos de esa época, ya que es la época en que Ramón Carrillo en la Argentina, de la mano de Perón, inaugura la medicina social para toda América Latina. Esa medicina social que rompe el modelo médico hegemónico y plantea esos 3 ejes que yo siempre les planteo, que son aquellos que hacen a la prevención y no a la atención de la enfermedad, a la prevención de la salud y no a la atención de la enfermedad. Esos 3 ejes son que el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas, que los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social, y que los avances científicos tecnológicos, si no están al alcance del pueblo, no sirven para nada. Esto último nos lleva a ver cómo ha cambiado esa Organización Mundial de la Salud, que en los últimos 45 años ha ido variando de esos fundamentos humanísticos, esos fundamentos basados en la solidaridad, hacia cuestiones que tienen que ver con grandes declaraciones, como que el medicamento es un bien social, y sin embargo permite que hoy haya tratamientos avanzados de mononucleares, de todas las líneas de los SUMAR, les llamo yo, que en algunos casos llegan al $1 millón de tratamiento, el costo anual, lo cual es una contradicción absoluta con que el medicamento es un bien social. Cuando uno escarba un poquito, se da cuenta que ha reconocido Naciones Unidas que hoy
la Organización Mundial de la Salud, es financiada exclusivamente por la industria farmacéutica. Esto explica la pandemia N1H1, la de la gripe aviar, donde un laboratorio ganó 5.000 millones de euros en menos de un año, y explica muchas de las operaciones que se hacen a nivel internacional y que indudablemente tienen supuestamente como respaldo científico a esta organización, que yo insisto en decir que intenta influir sobre todos los sistemas solidarios para hoy transformarlos en sistemas de lucros dependientes de la industria farmacéutica. O sea que sí, yo saludo el Día de la Salud, no saludo la Organización Mundial de la Salud, y creo que es una de las herramientas del poder global para colonizar la salud pública en los países emergentes. Jorge, ¿qué desafíos se pueden presentar en términos de salud global, planetaria, digamos, luego de esta pandemia? Pero también hay innumerables problemas sanitarios que aquejan el mundo, digamos, hay tantísimos problemas gravísimos que no suelen ponerse en la agenda en términos de pandemia, ¿no? O de interés más general, y que bueno, justo ahora con la pandemia del coronavirus se ha puesto esto en la agenda en todo el mundo, pero sabemos que hay muchísimos problemas serios en salud. Mira, tu pregunta es tan abarcativa como importante, porque si yo tengo que dar una definición fuerte hoy, digo que la pandemia del coronavirus no provocó una crisis mundial, la desnudó. Una crisis que, como vos bien decís, viene desencadenando episodios que se fueron naturalizando, y voy a comentar simplemente 3 o 4, a lo largo de las últimas década y media, te diría, no más de eso, 10 años, 15 años lo sumo, y puedo empezar por los 2,5 millones de muertos que llevan las invasiones de Irak, Afganistán, Siria, Libia, Yemen, y el pueblo palestino, el campo de concentración que es Gaza. Esto se ha naturalizado. Hubo 4,5 millones de desplazados migrantes que nos mostraron flotando en el Mediterráneo y rechazados por los pueblos supuestamente desarrollados de Europa, que fueron los que lo colonizaron a esos continentes durante siglos, y sin embargo hoy rechazan su presencia después de haber destruido sus ciudades y sus hábitats. Sí. Entonces, esto es una de las cosas. La otra cosa es, fíjate vos, que dice la Organización Mundial de la Salud que está ayudando en el ébola, y sin embargo nunca declaró una emergencia internacional por el ébola en África, que ha matado cientos de miles de personas, y que sin embargo viene desarrollándose durante hace muchísimos años, y que como se instala en África y mata negros, no tiene una respuesta internacionalista como la que tiene hoy el virus del coronavirus. Sí. Y lo último, para ejemplificar lo que vos decís, es que nadie hoy plantea cómo resolvemos los 24.000 muertos por día que tenemos de hambre, de los cuales 8.000 son niños. Te nombré solamente 3 ejemplos, te podría dar 10 ejemplos de esto, de cómo el mundo ha naturalizado cuestiones que son absolutamente brutales e inhumanas, y que indudablemente deberíamos haber tenido respuestas mucho más firmes que no tuvimos, porque parece que el mundo está ideologizado y los seres humanos somos una variable de ajuste, como se está viendo con el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, sí. A mí me parece que los escenarios que se abren son, como al principio de esta pregunta, sí. El coronavirus desnuda una crisis existente. El mundo que conocimos ya no volverá a ser, y seguramente habrá que repensarse desde otro lugar, que para nosotros es el lugar de esa cultura que tenemos en América Latina y que expresa en la Argentina el peronismo, que es la construcción de modelos sociales solidarios biocéntricos, es decir, eje en el cual
el hombre y la naturaleza ocupan un lugar primordial antes que la macroeconomía y supuestas teorías de derrame. Jorge, y aprovechamos para aquel que se está aprendiendo a la radio, que estamos escuchando a Jorge Rachid, médico sanitarista, militante político, para compartir con él una charla en relación al Día Mundial de la Salud. Jorge, ¿en qué queda esta propuesta que tenía la Organización Mundial de la Salud de la cobertura universal en salud, con todo esto que vos decís, ¿no? Se desnuda, se muestra con esta pandemia quién es quién, digamos. ¿En qué queda la CUS? Bueno, yo te voy a reiterar lo que dije en la primera pregunta y voy a utilizar, y perdone la audiencia de tu programa, Sanos de la Azotea, que es un nombre que a mí me encanta, como vos sabés, y que la Organización Mundial de la Salud expresa, como te dije al principio, fundamentos teóricamente humanísticos, pero te corre por izquierda con cobertura universal de salud. Imagínate lo que significa. Sí. Todos los hombres y mujeres de este planeta atendidos en igualdad de condiciones. Esto sería maravilloso, pero tableta por derecha, porque a partir de eso te dice que los sistemas estatales no sirven más y lo que hay que hacer son sistemas mixtos de capitalización y de seguros, como los que acá invadieron la Argentina en la década del 90 a través de las AFJP, después de las ART, y que terminaba en un Seguro Nacional de Salud, que desempolvó el gobierno macrista a intentar acá en la Argentina imponer nuevamente un modelo que permitiese a los sectores del lucro sobreponerse a los sectores de la solidaridad. Y en salud, cuando el lucro entra por la puerta, la solidaridad sale por la ventana, y lo hemos dicho muchas veces, en salud y el mercado van a contramano. El mercado mata y la salud es un bien del derecho humano a preservar. Entonces, cuando entra el mercado, entra la muerte, y cuando prevalece los sistemas de salud solidarios, ahí se fortalece el derecho humano a la vida. ¿De qué manera podemos pensar la salud pública en la Argentina luego de esta pandemia, ¿no? Porque a nosotros nos genera todo un movimiento político, social, económico, sanitario, que también se reabren viejas preguntas y nuevas preguntas hacia el futuro con la salud en nuestro país. Lo planteaste bien, porque la salud no es un hecho sanitario exclusivamente, como bien lo decía Carrillo, es un hecho social, es un hecho cultural, es un hecho político, es un hecho económico. Entonces, yo lo que creo es que debemos tener en cuenta que la salud y su preservación y su cuidado es algo que atraviesa toda la vida biológica de los seres humanos. Esto significa, desde la concepción hasta la muerte, la salud está presente, en especial cuando se pierde o cuando hay conflicto entre la salud y las determinaciones sociales o los desequilibrios de la persona. Y esto creo que nos lleva a una posibilidad de repensarnos desde un lugar o de dos lugares. El primer lugar es el lugar necesario de apuntalar el paradigma de la salud frente al paradigma del tratamiento de la enfermedad. Esto para empezar. Sí. Declarar al medicamento como un bien social, lo cual implica una regulación estricta y profunda manejada por el Ministerio de Salud de la Nación. Tercero, terminar con la fragmentación impuesta por la Constitución de 1994, que ha municipalizado los sistemas hospitalarios de salud, fragmentados, y por supuesto en función de eso produciendo alteraciones e inequidades absolutas, injusticias absolutas entre personas que nacen en Pirané, Formosa, y las que nacen en Capital, Córdoba, Rosario, Mendoza. Esta fragmentación justamente vino a plantear el Banco Mundial, brazo ejecutor de desarrollo social de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo Monetario Internacional, programas para intentar segmentar
las propuestas de salud a nivel nacional. Yo creo que en la Argentina nos debemos un plan nacional de salud. Pero tenemos otro problema, más que un problema, una realidad, que nuestro sistema está, de hecho, atendido en forma importante, casi excluyente, financiado por los modelos solidarios. Hay 4 modelos solidarios que financian el sistema, el aporte, la inversión en salud que hacemos los argentinos. Uno es el modelo médico hospitalario, hospitalico-céntrico, como quieran llamárselo, de la salud pública. Sí, los hospitales. Este modelo, esta parte atiende el 33% de la población. Después está el PAMI con el 17%, después que es una aseguradora de coches chocados, digamos, sería porque es la única en el mundo, es maravilloso el sistema solidario, donde todos los trabajadores activos aportan para sus mayores en el PAMI. Es un sistema realmente que debería funcionar sin intervenciones de por medio, manejado en lo que voy a decir como última parte, que es la comunidad organizada por sus propios beneficiarios. Después tenés las obras sociales provinciales, que es otro 17% de la población, y después el resto está en manos de las obras sociales sindicales. Estos 4 sistemas aportan el 91% del financiamiento nacional de la inversión en salud. El 9% restante supuestamente va a parar a mano de las prepagas. Sin embargo, este sistema solidario tiene todas las mangueras para afuera, y de toda esa inversión en salud se pierde en el camino prácticamente más del 60%, lo cual implica que la Argentina, siendo un país de altos recursos para la atención de la salud de su población, por estar fundado en los últimos 45 años en la cultura dominante neoliberal que lleva a privilegiar la atención de la enfermedad por sobre el fortalecimiento de la salud, hace que se pierdan recursos en el camino y que todas las mangueras estén para afuera, lo cual implica que tengamos la responsabilidad histórica de poner las mangueras para adentro, de poder complementar los diferentes subsistemas, del aprovechamiento de los lugares comunes de esos subsistemas, y realmente de ejercer sobre lo que es la salud pública de gestión privada un mayor control y una mayor influencia. Es lo mismo que si un supermercado, en vez de manejar los precios con los proveedores, se deja manejar por los proveedores. Bueno, nosotros aportamos el 91% de la inversión en salud, y sin embargo los proveedores nos manejan a nosotros en función de los precios, tanto de la industria farmacéutica como de las prestaciones médicas o de aquellos insumos básicos para las prestaciones, lo cual implica que debemos dar vuelta una página, que es lo que yo llamo el modelo de las 4 patas solidarias, y poner las mangueras para adentro. Y por último, me parece que ese proyecto debe asentarse en un eje que habíamos propuesto ya con Daniel Goyán en su momento, una ley que tiene media sanción, que son los equipos básicos de salud, que no es un médico, sino son equipos multidisciplinarios, 6.000 equipos básicos de salud en todo el país, que tengan altísimos sueldos y que permitan recuperar la atención primaria, la medicina familiar, que permitan atender en cada territorio con la comunidad organizada. Esto es, comunidad organizada significa que le demos a la comunidad capacidades de dirección y de gestión de los centros de salud y de las prioridades médico-asistenciales o médico-sanitarias o de higiene y seguridad que deben tener los territorios, a los fines de que la población se empodere y constituya organización popular. Bueno, seguimos escuchando en esta entrevista a Jorge Rachid en este Sanos de la Azotea en relación al Día Mundial de la Salud. Jorge, lo último, que es algo que estamos construyendo para este programa con nuestros escuchas y nuestras escuchas, es una película que nos puedas recomendar en relación a la salud, ¿no? Esta posibilidad que nos da el cine de entrar en la sensibilidad, ¿no? En esta
posibilidad de compartir los temas que tenemos en la vida cotidiana, pero estéticamente, artísticamente. Artísticamente yo creo que es insuperable Charles Chaplin en tiempos modernos, donde vemos cómo la modernidad se come al hombre. Esto me parece a mí una de las mejores visiones que ha tenido la expresión artística, como vos decís, sobre el comportamiento de lo que es la modernidad, el avance de la tecnología sobre el hombre y el desprecio del hombre. Ahora, te puedo recomendar una película médico-sanitaria documental, que es la que hizo el Nico Kepler, que me parece una muy buena película, aunque es medio autorreferencial porque yo participo de esa, pero desde el punto de vista de películas médicas documentales, también está la de Michael Moore, que creo que es una de las más firmes, una de las más firmes defensoras de la salud frente a la agresión desmedida, voraz, brutal e inhumana del mercado. Entonces, Michael Moore, Nico Kepler y Tiempos Modernos de Charles Chaplin es el trípode que yo recomiendo para quien quiera ver un poco más. Y después hay una vieja película italiana muy linda sobre la medicina del trabajo que se llama La clase obrera Valparaíso, que es muy recomendable. Mira, para quienes nos escuchan, la película de Michael Moore se llama Psycho, la película. Claro, yo el nombre es difícil, ¿viste? Yo nunca me lo acuerdo. Pero... Sí. Contanos, Jorge, si te parece esta película que me decís que es sobre la medicina del trabajo en Italia. Mirá, vos sabés que yo soy médico del trabajo también. Sí, y creo que no puede haber médico del trabajo que no conozca cómo son los mecanismos de producción. Uh-huh. Un médico del trabajo debe descender a las minas, a las tuneleras, tiene que ir a Río Turbio, meterse ahí. Un médico de trabajo tiene que saber lo que es un balancín. Un médico de trabajo tiene que conocer lo que es la ergonomía de los conductores de camiones. Un médico de trabajo debe conocer cómo son los sistemas de seguridad y trabajo en altura. Un médico de trabajo debe conocer cuál es el peso máximo ergonómico para las personas. Debe conocer cómo tienen que ser los ambientes desde el punto de vista de la contaminación en cada uno de los ambientes, en especial los garages, que se le da tan poca importancia, y sin embargo a las 7 de la mañana salen todos los coches juntos y los pobres trabajadores ahí terminan con EPOC, es decir, con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Sí. Los muchachos de 20 años cargan bolsas de 100 kilos de 50 kilos que no están permitidas en ningún lugar del mundo, cuando el peso máximo de la Organización Internacional del Trabajo es 23 kilos 500. Es decir, yo te podría, los rollos textiles pesan 80 kilos, claro, las medias reses pesan 115 kilos, entonces te podría hablar muchísimo sobre eso, pero quiero referirme a esta película porque se refiere en un episodio, es una película muy graciosa, trabaja Giancarlo Giannini, creo que la directora es una de apellido alemán, es el Luger, que hizo todas las películas de Giancarlo Giannini, y cuenta la historia de un trabajador que es muy gracioso, y te lo voy a dejar para el final del programa, un trabajador trabajando en un balancín, donde está la automatización del trabajo, que el tipo no sabe qué hacer para no alienarse. Entonces, como no quiere alienarse y tenía una novia muy linda, empieza a pensar y empieza a automatizarse él en su cabeza. Entonces decía, una pieza un culo, una pieza un culo, una pieza un culo, y dándole a la producción de la pieza que él manejaba en el balancín para poder pensar algo lindo en esas horas, y termina cortándose el brazo, digamos, ¿no? Entonces, los procesos de producción que forman procesos de alienación, como las cadenas de producción, como las telefonistas, como los call centers, que vienen relatados de la ley 9688, 9688 del 1915, la primera ley de trabajo que se hizo en la Argentina, y que tiene una vigencia que fue barrida por la aseguradora de riesgo de trabajo. Claro. Quien vea esas películas se va a dar cuenta el desprecio que hay por los trabajadores en función de la producción. Es lo mismo desprecio que surge hoy cuando empresarios
en vez de defender con dientes una de las principales medidas sanitarias que ha adoptado el mundo en el 1300, que es el aislamiento frente a las pestes, pretenden volver a la normalidad del trabajo por su afán de lucro. Y yo lo comparo esto con la guerra. Digo, cuando alguien declara una guerra, nunca manda a sus hijos, manda a los hijos de los pobres a defender supuestamente valores. Y mientras ellos siguen convocando al lucro y a las ganancias. Entonces, como en las guerras, acá mientras el conjunto del pueblo argentino hace cuarentena, se sacrifica, vive sin un mango, cocina con los restos del día anterior, hay sectores que quieren volver al trabajo porque los que arriesgan son los trabajadores, los que arriesgan son los pobres y ellos miran desde sus mansiones cómo van muriendo como moscas las poblaciones a las cuales explotan. Jorge, te agradecemos mucho. Recordamos la película que nos dijiste que se llama Los obreros van al paraíso. La clase obrera va al paraíso. La clase obrera va al paraíso. Bueno, te agradecemos y te escuchaba y se me venía aquella frase, ¿no?, del general San Martín, donde él planteaba, ¿no?, quiénes eran los que iban a pelear. Claro, cuando decía el general San Martín, la historia escribirá que la patria la construyeron los pueblos originarios, los criollos, los negros, los mulatos, los zambos y los peones de campo que los estancieros ofrecían a cambio de sus hijos para que estos no fuesen a pelear. Gracias, Jorge, por la comunicación en este Día Mundial de la Salud. Siempre para nosotros es un gran gusto y también para quienes nos están escuchando. Bueno, te agradezco mucho a vos. Te mando un abrazo fuerte, Pablo, para vos, tu audiencia, y te felicito por el esfuerzo que estás haciendo en reinstalar el paradigma correcto de la salud en la Argentina. Gran abrazo, Jorge. Nos estaremos viendo. Así que acá me está llamando a lo mejor algún psiquiatra para acusarme. Lo voy a cortar. Espera que lo saco. Ahí está. Espera, ya lo saco. Ahí está. Chau. Sí. Yo tengo también delirio, me persiguen los psiquiatras, por lo que digo. Los problemas es que me curé de la locura, pero me contagié la pobreza. Mi madre me indicó, ¿no? Vos tenés que ser un médico que trabaje con la gente, que alivia a la gente más lastimada. Así cumplí con eso. Sanos de la Azotea, con el mate, el corazón y la acción sanitaria, todos los martes de 19 a 20 horas por la radio comunitaria de la Azotea, 88.7.